Hola a todos, mi nombre es Amairani Soteldo, soy estudiante de Administración y el día de hoy me corresponde hablar acerca de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. En Venezuela, el impuesto al valor agregado, el IVA, es regulado por la Ley de Impuestos al Valor Agregado, la cual establece las normas, disposiciones relacionadas con la imposición, recaudación y control de este impuesto. El IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios en el país. Algunos aspectos importantes de la ley del IVA en Venezuela son los siguientes. La tasa general del IVA es del 16%, aunque existen tasas diferenciadas para ciertos bienes y servicios, como alimentos, medicinas y algunos productos básicos que pueden estar gravados a una tasa reducida del 8%. Los contribuyentes están obligados a llevar registros contables y a presentar declaraciones periódicas ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, conocido como el CENIAT. Existen ciertas excepciones y exoneraciones del IVA para ciertos bienes y servicios, como la educación, la salud, entre otros. Las empresas que realizan operaciones gravadas con IVA pueden recuperar el impuesto pagado en sus compras a través de un mecanismo de crédito fiscal. A continuación, algunas de las exoneraciones del IVA en Venezuela incluyen lo siguiente. Primero, algunos alimentos. La ley establece que ciertos alimentos básicos están exentos del pago del IVA, como lo es la leche, la carne, el pollo, los huevos, hortalizas, frutas, entre otros. 2. Medicamentos. Los medicamentos están exonerados en Venezuela. 3. Los servicios de salud. Los servicios de salud prestados por profesionales médicos y establecimientos de salud están totalmente exentos del IVA. Cuarto, servicios educativos. Los servicios educativos prestados por instituciones reconocidas por el Estado están exentos del pago. Quinto, las exportaciones. Las exportaciones de bienes y servicios están exentas del IVA en Venezuela. Es importante tener en cuenta que las exoneraciones del IVA pueden variar dependiendo de la legislación vigente en cada país y pueden estar sujetas a cambios a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es recomendable consultar la normativa fiscal actualizada para obtener información precisa sobre las exoneraciones del IVA en Venezuela. En Venezuela el crédito fiscal es un concepto relacionado con el impuesto al valor agregado. Se refiere al derecho que tienen los contribuyentes en su actividad económica donde puede ser restado el IVA que deban pagar al fisco. El funcionamiento del crédito fiscal en Venezuela es el siguiente. Los contribuyentes que realizan actividades gravadas con el IVA tienen derecho a reducir dicho impuesto. 2. Para poder hacer uso del crédito fiscal es necesario que los contribuyentes cuenten con los comprobantes fiscales correspondientes que respalden la adquisición de los bienes o servicios. 3. El monto del crédito fiscal se calcula sumando el IVA pagado en compras realizadas durante un periodo determinado. Cuarto, al momento de declarar y pagar el IVA correspondiente a sus ventas, los contribuyentes pueden restar el monto total del crédito fiscal acumulado durante ese periodo, lo que permite reducir la cantidad de IVA a pagar al fisco. Es importante llevar un registro detallado de las compras y gastos realizados para poder hacer uso del crédito fiscal de manera adecuada. Además, es fundamental cumplir con todas las obligaciones fiscales establecidas por la ley para evitar sanciones por parte de las autoridades tributarias. La estructura obligacional del impuesto sobre el valor agregado en Venezuela se refiere a las obligaciones que tienen los contribuyentes para cumplir con el pago de este impuesto y las responsabilidades asociadas. Algunos de los aspectos importantes de la estructura obligacional del IVA en Venezuela son los siguientes. En primer lugar, tenemos el registro como contribuyente. Los sujetos pasivos del IVA deben registrarse ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria como contribuyente del impuesto. Este registro les permite obtener un número de identificación fiscal y cumplir con sus obligaciones fiscales. 2. La emisión de las facturas.
Los contribuyentes del IVA están obligados a emitir facturas o documentos equivalentes por las operaciones realizadas, en los cuales se debe incluir el monto del impuesto correspondiente. 3. Recolección y pago del impuesto. Los contribuyentes deben recolectar el impuesto sobre el valor agregado en las ventas de bienes y servicios gravados y luego pagar este monto al CENIAT en las fechas establecidas por la ley. 4. Declaraciones y pagos periódicos. Los contribuyentes del IVA deben presentar declaraciones periódicas ante el CENIAT, en las cuales informan sobre las operaciones realizadas y el impuesto recaudado. Además, deben realizar los pagos correspondientes dentro de los plazos establecidos. 5. Llevar registros contables. Los contribuyentes del IVA deben llevar los registros contables que reflejen adecuadamente sus operaciones comerciales y el impuesto recaudado a fin de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y la fiscalización por parte de las autoridades tributarias. 6. El cumplimiento de otras obligaciones. Además de las obligaciones mencionadas, los contribuyentes del IVA en Venezuela deben cumplir con otras disposiciones legales relacionadas con este impuesto, como la emisión de nota de crédito o débito, la retención y pago del impuesto en ciertos casos, entre otros. En resumen, la estructura obligacional del impuesto sobre el valor agregado en Venezuela establece las responsabilidades que tienen los contribuyentes para cumplir con el pago y las obligaciones asociadas a este impuesto, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del sistema tributario en el país. El procedimiento del pago del impuesto sobre el valor agregado en Venezuela implica una serie de pasos que los contribuyentes deben seguir para cumplir con sus obligaciones fiscales. A continuación, se detalla el procedimiento general del pago del IVA en Venezuela. Primero, el registro como contribuyente. El primer paso es registrarse ante el CENIAT como contribuyente. Esto implica obtener un número de identificación fiscal y cumplir con los requisitos. 2. Emisión de facturas. Debes emitir facturas equivalentes por las operaciones realizadas, las cuales deben incluir el monto del impuesto. Esto debe tener los requisitos legales. 3. La recolección de los impuestos. Debes recolectar las ventas de los bienes y servicios gravados. Este impuesto se calcula aplicando la tasa correspondiente al valor de la operación gravada. 4. Declaraciones periódicas. Los contribuyentes deben presentar declaraciones periódicas ante el CENIAT en las fechas establecidas por la ley. En estas declaraciones se debe informar sobre las operaciones realizadas, el impuesto recaudado y otros datos relevantes. 5. Cálculo del impuesto a pagar. Con base en la información proporcionada en las declaraciones, se calcula el monto del impuesto a pagar al CENIAT. Este monto corresponde al impuesto recaudado menos el crédito fiscal, el impuesto pagado en compras y gastos. Pagos del impuesto. Una vez calculado el pago, a los contribuyentes deben realizar el pago correspondiente dentro de los plazos establecidos por la ley. Este pago se puede hacer a través de los medios autorizados por el CENIAT. El cumplimiento de otras obligaciones. Además del pago, los contribuyentes deben cumplir otras obligaciones relacionadas con el IVA, como la emisión de las notas de crédito o débito, retención y pago del impuesto en ciertos casos. El impuesto sobre el valor agregado en Venezuela involucra registrarse como contribuyente, emitir facturas, recolectar el impuesto, presentar declaraciones, calcular y pagar el impuesto correspondiente y cumplir con las otras obligaciones fiscales. El IVA es una de las principales fuentes de ingresos para muchos países, ya que grava el consumo de bienes y servicios. Esto significa que el impuesto se aplica de manera escalonada a lo largo del proceso de producción y comercialización, lo que se genera una base amplia de contribuyentes. El IVA es considerado un impuesto eficiente en términos de recaudación, ya que se basa en el principio de generalidad, lo que significa que afecta a todos los consumidores por igual y se aplica en función al valor agregado en una cadena productiva.
además de ser un impuesto indirecto que se traslada al consumidor final a través del precio de los bienes y servicios, lo que facilita su recaudación y reduce la evasión fiscal. En cuanto a la pertinencia del impuesto sobre el valor agregado, este impuesto se considera fundamental para financiar el gasto público y mantener la estabilidad fiscal de un país. Al gravar el consumo, el IVA contribuye a redistribuir la carga tributaria. Las personas con mayores ingresos tienden a consumir más y por lo tanto pagan más impuestos. Además, el IVA es un impuesto neutro en términos económicos, ya que no distorsiona las decisiones de consumo ni de inversión de los agentes económicos. Esto significa que no afecta negativamente la actividad económica ni desincentiva la producción y el comercio, lo que lo convierte en un impuesto eficiente y totalmente transparente. En resumen, el rendimiento fiscal y la pertinencia del impuesto sobre el valor agregado radican en su capacidad para generar ingresos fiscales de manera eficiente y equitativa, así como su contribución a la estabilidad fiscal y al funcionamiento adecuado de la economía. El IVA es un impuesto ampliamente utilizado a nivel mundial debido a sus ventajas en términos de recaudación y su impacto positivo en la distribución de la carga tributaria. Imaginemos un escenario hipotético en el que una empresa fabricante de muebles decide vender una mesa a un minorista por un valor de $1.000. En este caso, la empresa fabricante aplicaría el impuesto sobre el valor agregado del 16%, lo que significa que el minorista deberá pagar $160 adicionales por concepto de impuesto. Una vez que el minorista adquiere la mesa por 1.000 más los 160 del IVA, decide venderla al público final por un precio de $1.500. En este segundo paso, el minorista también debe aplicar el IVA el 16% sobre el nuevo precio de venta, lo que equivale a $240 de impuestos adicionales. En este ejemplo, el IVA se aplica en cada etapa de la cadena de producción y distribución. La empresa fabricante cobra el impuesto al vender la mesa al minorista y luego el minorista traslada ese impuesto al consumidor final al venderle la mesa. De esta manera, el impuesto al valor agregado se va acumulando a lo largo de la cadena hasta llegar al consumidor final. En este caso práctico, el IVA ha generado ingresos fiscales para el Estado en cada transacción realizada, contribuyendo así a la recaudación de impuestos de manera gradual y proporcional al valor agregado en cada etapa. Además, el impuesto ha sido trasladado al consumidor final a través del precio de venta, lo que facilita su recaudación y reduce la evasión fiscal. Por ejemplo, este ejemplo ilustra cómo funciona el impuesto sobre el valor agregado en la práctica y cómo su aplicación en diferentes etapas de la cadena productiva contribuye a la generación de ingresos fiscales para el Estado de manera eficiente y equitativa.